Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a continuar con las actividades del cuarto bimestre. Bueno, quien les habla es el profesor Yankee Sankayatama del curso de Física Elemental dirigido para los estudiantes de cuarto secundaria. Bueno, cuarto bimestre, ¿no? Como siempre. Vamos a hablar del tema de electromagnetismo, ¿ya? Dice ahí campo magnético, bueno, la sección no, pero en sí el tema en general se llama electromagnetismo y tiene como objetivo encontrar la relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Entonces, tiene o presenta la finalidad de encontrar la relación de ¿qué? Corriente eléctrica y el magnetismo. Antiguamente se estudiaban por separado, alumnos, pero después se encontró una relación muy importante, dicho sea de paso, es da origen a todo lo que es corriente alterna. Ojo, todo lo que es corriente alterna. Primeramente, para hablar en general, hay muchos buenos conceptos y propiedades del magnetismo, pero básicamente lo que yo creo, y para los problemas que tienes que saber cómo es un imán. Ya mínimo, 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 mínimo. Mínimo, mínimo, encontrar las propiedades de un imán. ¿Ya? Observen acá. Previamente tú tienes que saber lo siguiente, que el imán posee dos polos, polo norte y polo sur. ¿Ya? Polo norte y polo sur. Muy bien, profesor, ¿qué son esas líneas, profe? Esas líneas que rodean. Ah, ¿te acuerdas que una carga está asociada a un campo magnético? El imán también posee un campo, perdón, la carga posee un campo eléctrico saliente del polo positivo y entrando del polo negativo. De igual manera, un imán presenta un campo, pero ya no un campo eléctrico, sino un campo magnético, saliente por el polo norte y entrante por el polo sur. Profesor, no lo entiendo. Muy bien, espérate acá. Saliente por el polo norte es una trayectoria cerrada y entrante por el polo sur. Alumno, acuérdate de eso, muy importante. Saliente por el polo norte y entrante por el polo sur, ¿no? Ya cambiamos la representación, ¿no? En este caso de un imán. ¿Ya? Acuérdate de esto, acuérdate de esto. Muy bien. Lo que se dice es lo siguiente, según Oersted, en su laboratorio, encontró lo siguiente, ¿no? Primeramente, había un conductor, ya que había un imán. Existen varias formas de imán. En este caso es un imán de punta, así tipo una aguja, ¿no? Tipo un reloj, o la manera de reloj así, de punta. Donde el polo norte y el polo sur. Muy bien. Lo que dice es lo siguiente, ¿ya? Cómo recién nace el electromagnetismo. Mira acá. Al inicio no había nada. Posteriormente, al inicio no había nada. Posteriormente hubo una corriente eléctrica. Acá la intensidad de corriente eléctrica a través de este conductor, si le ponemos I, es igual a 0. No existe corriente eléctrica. Y acá ya existe corriente eléctrica. Diferente de 0 ya. Acá sí existe corriente eléctrica. Diferente de 0. Ya. Entonces, ¿qué sucedió acá? Fácil. Mira acá, mira acá, mira acá. Eso, lo que se observó que este imán giró. Giró así. Giró. ¿Pero por qué giraba? Ah, fácil. Según Oersted, se diría lo siguiente. Toda corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿no? Y como sabemos lo siguiente, mira acá, entrante por el polo sur y saliente por el polo norte, ¿no? Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. Entra por el sur y sale por el norte. Lo mismo experimento acá. Entra por el sur
y sale por el norte. Entra por el sur y sale por el norte. Eso es lo que básicamente interpretó Oerth en su experimento, en su laboratorio. Encontró esto. Para que se mueva el imán, necesariamente acá tiene que haber un campo magnético. Pero ese campo magnético tiene que entrar por el sur y salir por el norte. ¿Ya? Básicamente eso es lo que interpretó el gran científico Oerth en su laboratorio. Muy bien. Posteriormente tú tienes que saber esto. ¿Qué, profesor? Profesor, ¿cómo yo sé que este imán posee esta misma distribución de su campo eléctrico, saliendo por el norte y entrante por el sur? ¿Y por qué necesariamente así de forma ovalada, no? Fácil. Tienes un imán y échale pequeñas limaduras de hierro. Por eso, ¿qué son limaduras de hierro? Fácil. Por ejemplo, un cerrajero, alguien que construye ventanas, puertas de vidrio, corta fierro, ¿no? Y cuando tú cortas, queda pequeñas virutas, pequeños fragmentos del hierro que ha cortado en el piso. Eso, échale un imán. Espárselo alrededor de un imán. ¿Y qué vas a experimentar? Fácil, vas a experimentar. Vas a encontrar esto. ¿No? Por ejemplo, acá, un imán, y mira lo que se forma. ¿Y eso qué es, profesor? La representación de un campo eléctrico, ¿no? Y acá, mucho más visible, ¿no? Saliente por el norte y entrante por el sur. De igual manera, acá pasó lo mismo. Lo que sucedió, le echaron pequeñas limaduras de hierro y encontraron la siguiente relación. ¿Qué, profesor? Que el imán que genera un campo magnético de forma circular. De forma circular. Entrante por el polo sur y saliente por el polo norte. ¿Y qué obedece, profesor? ¿Qué obedece? Una regla que se llama regla de la mano derecha. Acá está el conductor, la corriente va para así. Y para hallar el sentido del, en este caso, del campo magnético asociado a ¿qué? A un conductor que transporta corriente eléctrica, se aplica regla de la mano derecha. Pulgar el sentido de la corriente eléctrica y abraza el conductor. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, tiene la misma dirección, forma una pequeña, forma una sección circular de trayectoria cerrada el campo magnético, ¿no? En ese sentido, ojo, en ese sentido gira el campo magnético. Acuérdate de eso, gira así. Para que lo veas con mucho mayor detalle, mira acá, acá está, chicos, acá está. Lo que sucedió, como lo que te dije, pequeñas limaduras de hierro, pasa un conductor, una intensidad de corriente eléctrica, ¿y qué se forma? Si tú le tiras, si tú le esparces pequeñas limaduras de hierro, ¿se parte qué? Se forma qué? Su representación de su campo magnético, ojo, campo magnético. Si tú eliges en este caso, al costado lo colocas unas pequeñas brújulas, unos pequeños imanes, entra por el sur y sale por el norte, entra por el sur y sale por el norte, entra por el sur y sale por el norte. Lo mismo experimento que realizó Oerth en su laboratorio. Muy bien. ¿Y cómo sé la regla de la mano derecha? Fácil, acá está. Eso es lo que te quiere decir. Corriente eléctrica, el conductor, pulgar en sentido de la corriente eléctrica, abrazas el conductor y ahí se te da la dirección del campo magnético. Estos 4 dedos te da la dirección del campo magnético. Mira acá. En este caso, en los 4 dedos, ¿dónde va? En sentido así, ¿no? Por ende, también las trayectorias cerradas tienen el mismo sentido. Regla de la mano derecha. Muy bien, regla de la mano derecha. Ahora prosigamos. Ahora, profesor, asócialo con lo que es carga eléctrica. La ley de Coulomb, ¿te acuerdas? Por ahí veíamos la intensidad del campo eléctrico sobre un punto asociado a una carga. De igual manera acá lo asocia que un conductor, pues. Y se puede hallar por eso la intensidad del campo magnético acá, claro, se llama inducción magnética. ¿Y qué esto dice? Básicamente, mira, acá dos científicos, Biot y Sabat, independientemente, están muy en su misma época, pero independientemente, él trabajaba aparte y él trabajaba aparte en 2 países distintos, con sus propios laboratorios llegaron a esa conclusión. Fácil. Tenemos finalmente un conductor, ¿no? Y queremos determinar la intensidad del campo magnético acá, en el punto J. Acá hay un cierto ángulo y esa distancia es perpendicular. Perdón. Y esa distancia es perpendicular. ¿Perpendicular al qué? ¿A qué? En este caso al conductor,
¿Qué es esto, profesor? Esa es la representación del campo magnético. Profesor, ¿la corriente tiene sentido con la mano derecha? Claro que sí, mira, acá está la mano derecha. Se abraza el conductor y te da ¿qué? De que la dirección del campo magnético. Y efectivamente, ¿no? El campo magnético te presenta esa trayectoria cerrada, una circunferencia, en ese sentido, obviamente. Muy bien. Y acá en este punto vamos a determinar la inducción magnética, o mejor dicho, la intensidad del campo magnético, se le denomina inducción magnética. ¿Y cómo se calcula, profesor? Fácil, se calcula con esa formulita. Demostró, en este caso se demuestra lo siguiente, que la intensidad de en este caso, que la intensidad del campo magnético en el punto J es igual a mu sub U por la intensidad de corriente. Claro que sí, entre más corriente, mayor será la intensidad del campo magnético. Claro, que igual que la carga, ¿no? Mayor carga, mayor concentración o más denso será el campo magnético asociado alrededor de la carga eléctrica. Pero inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Muy bien, y llegó a esa conclusión, donde B sub J, donde, acá colocamos donde, es la inducción magnética, ¿Y se mide en qué? En Tesla, ¿ya? En Tesla. La unidad de medida es el Tesla. Tesla. T. Una nueva magnitud, chicos, una nueva magnitud. ¿Y qué es? Intensidad de la corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica. R, ¿qué es? La distancia. Bueno, tú dices que la intensidad de la corriente eléctrica se mide en qué? En amperios. En A de amperios. La distancia perpendicular del conductor hacia donde se quiere determinar qué. La distancia perpendicular hacia el punto exterior del conductor, donde se quiere determinar la intensidad del campo magnético. Perpendicular al conductor, donde se desea determinar la inducción magnética. La B nada más. Tenemos que ver la inducción magnética. Bueno, si es distancia en el sistema internacional se mide en metros. Profesor, ¿qué es mu sub U? Mu sub U, fácil. Mu sub U. ¿Qué es mu sub U? Es la permeabilidad magnética del espacio libre. ¿Ya? La permeabilidad es igual parecido. ¿Te acuerdas que siempre en las leyes de Coulomb, o bueno, en electrostática, había una constante, ¿no? La constante de Coulomb, ¿no? De igual manera, pero la constante de Coulomb tiene mucha relación con un valor, que es la permeabilidad eléctrica. Esta es la permeabilidad magnética. Nada más que no te lo mencioné porque no venía al caso, y aparte a su vez falta de tiempo, y no hay problemas asociados a ese tipo de concepto, ¿no? Pero este sí, de la permeabilidad, perdón, en minúscula, permeabilidad magnética asociada a magnética en el vacío. Profesor, en este caso la constante K en ley de Coulomb tenía un valor 9 por 10 a la 9. Acá también. ¿Cuánto es ese valor, profesor? Fácil, ese valor es 4pi por 10 a la 9 multiplicado por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amperios.
Tesla, Tesla por metro entre amperios. Listo. Esta es la permeabilidad magnética en el vacío. Muy bien. Prácticamente ya hemos terminado toda la teoría. Unas observaciones más adelante. Bueno, observemos, chicos, acá. Vamos a aplicar para un ejemplito sería ese problemita. Profesor, no entiendo muy bien. Lo que sucede es que esto, obsérvalo desde este punto. Por ejemplo, este observador, ¿qué va a observar? Mira acá. Observa primeramente un conductor y un punto, ¿no? Entonces dibujamos el conductor. Este es el conductor que transporta una corriente eléctrica en ese sentido. ¿Cuál sentido, profesor? En este. Mira, mira, mira. Hacia arriba, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, quiere determinar la distancia hasta el punto R, que es a la mano izquierda. Perpendicular, obviamente, y eso se llama R. Es el punto J. Y si quiere determinar en ese punto, muy bien. Profesor, pero yo cuando sé que es, recuerda que acá en este caso es saliente al plano, ¿no? Mira aquel sentido de la flecha. O bueno, en ese sentido de del campo magnético, ¿no? Es así. Es así. Entonces, él, en este caso, el observador lo va a determinar que está saliendo del plano, de ese plano, ¿no? Profesor, y cuando es entrante, en este caso hay una reglita práctica, acá está esa reglita, observación. Hay una forma de representar como se llama en este caso, el vector de inducción, o en este caso la línea de campo, entrantes y salientes, ¿a qué? ¿A qué? Al plano, pues. Por ejemplo, acá, este vector está saliendo de ese plano, de este plano. ¿Y cómo se representa? Pues es fácil. En este caso va a representarse de la siguiente manera. Observa. En este caso, cuando sale del plano, se representa mediante un punto. Y cuando ingresa, se coloca una aspa. Recordar eso. Cuando sale del plano, está saliendo del plano, se coloca un punto. Y cuando está entrando, se coloca como una X. ¿Ya? Acuérdate de eso. Significa vector, en este caso, inducción magnética ingresando perpendicularmente al plano del papel. Eso significa inducción del vector, es un vector, ojo, o sea, posee módulo, dirección y sentido. Inducción magnética sale perpendicularmente del plano. ¿Ya? No necesariamente debe ser papel, ¿ya? Acá es en este caso una forma clara o más apropiada de decirlo, pero no es un plano, es un plano, no es papel. Acá. Pregunta, acá tiene el conductor, en este caso abraza el conductor, pulgar el sentido de la corriente eléctrica, viene así. Y va a ingresar en el punto P. Si ingresa en el punto P, ese simbolito va a ser ¿qué? Una X, pues. Se representa mediante ¿qué? Mediante una X. ¿Y cómo se calcula, profesor? Con esa formulita. Acá va a estar... Muy bien. Y acá te voy a mostrar algo también a su vez. Este es alfa y este es beta. Este es alfa y este es beta. Observa. ¿Qué te hicimos acá? Fácil. ¿Cómo calculamos la intensidad? Bueno, la inducción magnética en el punto P se calcula de la siguiente manera. En el punto P se calcula de la siguiente manera. Lo mismo. Inducción magnética en el vacío multiplicado por la corriente eléctrica y multiplicado por el seno de alfa más el seno de ¿quién? De beta entre 4pi por el radio, o bueno, la distancia, ¿no? Con esas distancias de perpendicular, ya te lo dan de datos, vale 2.
Muy bien. Profesor, acá hay algo. Que acá dice algo. Alambre muy largo. Ah, quiere decir que esto se prolonga. Eso también. Infinitamente. Muy largo se quiere decir infinito. Ah, quiere decir que eso, profesor, crece, 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 hasta llegar hasta dónde? Hasta 90 grados. Y acá, profesor, también, pues, llega hasta llegar hasta 90 grados. Pregunto, entonces, para un conductor muy largo, alfa tiende a ser, ojo, alfa y beta, alfa, perdón, y beta tiende a ser, tiende a 90 grados, ¿no? Pregunta, ¿cuánto vale el seno de 90? Seno de 90, profesor, trigonometría básica, 1. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Pues es fácil. Entonces, la inducción magnética en este caso, el seno de alfa viene a ser 1, el seno de beta también viene a ser 1, porque el beta tiende a ser 90. Muy bien, 1, 1 más 1, 2. Ahí dejo el 2. Reemplaza los valores, alumnos, reemplaza los valores. Si damos 4pi por 10 a la menos 7. 4pi multiplicado por 10 a la menos 7. Intensidad, ¿cuánto vale esa intensidad? Dato me da 8. Multiplicado por los 4pi entre la distancia. ¿Esa distancia cuánto vale? 2. Ahora sí. Tú mismo eres. 4pi, 4pi. 2, 2. Al final te queda 8 por 10 a la menos 7 Tesla. Porque recuerda que la inducción magnética se calcula en qué? En Tesla, pues. 8 multiplicado por 10 a la menos 7 Tesla. Listo. Con respecto a ese problema, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Siguiente. Hay el módulo del vector de inducción magnética en el punto P. Acá nuevamente te vuelvo a repetir. Entrante o saliente. Viene acá. Abraza el conductor. Viene la intensidad del campo magnético así. Perdón, el campo magnético viene así. Viene el papel acá en el punto P. Ingresa. Ah, si ingresa tiene que ser un qué? Un puntazo, pues. Un punto. Muy bien. ¿Y cómo se calcula, profesor? Fácil. La misma forma de acá. Y también te dicen a su vez que es un conductor magnético de alambre muy largo. Lo mismo que acá. En punto P, mu sub 4pi. Muy bien, reemplazando valores. ¿Sabes cuánto vale mu sub? 4pi multiplicado por 10 a la menos 7. Intensidad, ¿cuánto vale la intensidad? 6 por seno, bueno, en este caso cuando es muy largo, ya sabes que el seno de 90, 1, seno de beta, 1, 2, 4pi por la distancia 3, multiplicado por 3, listo. Ya, a ver, ¿qué decimos? A ver, 4pi, mitad, 2 por 2, 4. Entonces, al final, el vector B sub P sale igual a 4 multiplicado por 10 a la menos 7 Tesla. Entonces es la unidad, el Tesla. Acá, profesor, calcula el módulo de la inducción magnética en el punto P si el alambre conductor es muy largo. Lo mismo, alumnos, lo mismo. Ya, vamos a cambiar ahorita este es el último problema de este tipo, vamos a cambiar de otro tipo de problemas. ¿Ya? Hay problemas mucho más difíciles, vamos con ellos. En este caso, en el punto, vamos a suponer que este sea el punto P. Ahora yo te pregunto, ¿es entrante o saliente del plano? Fácil. Conductor, pulgar en sentido de la corriente eléctrica, abraza el conductor. En el punto P,
Mi medida a mí es saliente. Si es saliente, es un punto. Muy bien. Y como es muy largo, lo mismo acá. Permeabilidad de la permeabilidad magnética en el vacío es 4pi multiplicado por 10 a la menos 7. Inducción, la intensidad de la corriente eléctrica, ¿cuánto vale? 10 multiplicado por el seno de alfa más el seno de beta, que tienden a ser 90, alfa y beta, por ende seno de alfa 1, seno de beta 1. Muy bien. La distancia perpendicular al conductor 2. Muy bien, en este caso, ¿qué se elimina? ¿Qué se elimina? A ver, veamos. 4pi, 4pi, 2 y 2. 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10, 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 tiene un valor que es 1, que es igual a 1 micro Tesla. ¿Ya? También se recuerda que un micro vale 10 a la menos 6. 1000 y 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Y el nano, 10 a la menos 9. Muy bien, otro. Muy bien, acá es más interesante. ¿Por qué? A ver, te voy a decir por qué. Este es más interesante. Lo mismo. Es un conductor de gran longitud. Y decimos lo siguiente. La inducción magnética en este caso va a ser en el punto N. Es igual a esto. Muy bien. Entonces, para un conductor muy largo, determina el punto N. Punto N. Muy bien. Decimos lo siguiente. Fácil. Mu es 4pi por 10 a la cuánto? A la menos 7 multiplicado por la intensidad. ¿Cuánto vale esa intensidad? 6. Muy bien, 6 multiplicado por el seno. Cuando es un conductor muy largo, en ambos extremos, el seno de alfa tiende a ser 1. El seno de beta también tiende a ser 1. 1 más 1, 2. Muy bien, entonces acá sería 2. 4pi por la distancia. La distancia es perpendicular, alumnos, perpendicular. Quiere decir que esto va a ser así. Muy bien. Ahora yo te pregunto, el siguiente es 4, entonces eso va a ser 2. Triángulo rectángulo. Muy importante. Multiplicado por 2. Listo, salió el problema. 4pi, 4pi se va, 2 se va, 2 se va. Al final te queda la inducción magnética en el punto N, es 6 por 10 a la menos 7. 6 por 10 a la menos 7 Tesla. Listo, alumnos, listo. Otro problemita, a ver. Acá. Pues acá ya no es un conductor, acá es una corriente, este es un conductor, ¿ya chicos? Lo que sé es lo siguiente, ¿ya? Míralo de esta manera. El X y el Y, es el Y, acá está el X, es el Y, en 3D, es el X, y acá está el Z, ¿no? X, Y, Z, sí, efectivamente, acá está el Z. Y lo que sé es lo siguiente, ¿ya? Vamos a graficar un conductor. Profesor, ¿dónde está el conductor? Ah, el conductor está en -2, entonces está por acá. Si tú prolongas esta línea, acá sería, ¿no? Sería ¿cuánto? Ese es el conductor. Profesor, ¿y por qué sale X? Recuerda, punto es saliendo, X es entrando al plano. Ah, entonces está entrando, ¿pero qué? En este caso está entrando, ¿qué sabes que está entrando? Corriente eléctrica. Sí, corriente eléctrica. Entrando, ojo, entonces está entrando así pues, para que entre. Corriente eléctrica de ¿cuánto? De 15 amperios. ¿Ya? Esta es la fórmula, la forma representada en 3 dimensiones, para que observes. ¿No? Ahora sí, fácil ya. ¿Cómo se calcula, profesor, la inducción magnética en el punto M? Fácil. Recuerda, entrando, ¿qué crea?
pulgar en sentido de la corriente eléctrica. Entra, crea así un campo magnético. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vas a encontrar así. Ya. En este caso vas a encontrar así. Muy bien, ahí está representado. Y acá vas a encontrar, profesor, ¿dónde es el sentido de giro? En este caso, ¿no? Fácil, el sentido de giro es lo siguiente. Mano, regla de la mano derecha. Entra, abraza el conductor. Ah, entonces quiere decir que ese campo magnético, o bueno, se representa así, ¿no? Muy bien, entonces quiere decir que la inducción magnética, que es un vector, se representa de la siguiente manera, hacia abajo, pues. Es el vector inducción magnética en el punto, ¿qué punto? ¿Qué punto? M. Listo. La distancia perpendicular, acuérdate de esto. Ese es menos 2, 3, ese es 5, pues chicos, ya geometría elemental básica. ¿5 qué? 5 metros. Muy bien. ¿Cómo se calcula, profesor? Fácil, con la misma formulita de acá. Inducción magnética, bueno, representamos, ya sabes, cuando es un conductor muy largo, el seno de alfa y el seno de beta se devuelven 1, 1 igual 2. La intensidad se vuelve 15, no, 15 es porque es 15, te da datos 15 amperios, multiplicado por la permeabilidad del campo eléctrico en el vacío, 4pi, multiplicado por 10 a la menos 7. 4pi por la distancia. ¿La distancia cuánto vale? Perpendicular, ojo, 5. Listo, ahora sí. Hicimos lo siguiente. 4pi se va con 4pi. 5 quinta, 3. 3 por 2, 6. 6 por 10 a la menos 7. 6 por 10 a la menos 7. Perdón. Tesla. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta acá nos vamos a quedar. Chao.